Buenas tardes, compañeros. Damos la bienvenida a la sexta plática del coloquio de orientación. Tenemos aquí al compañero Adrián, que nos va a platicar sobre anillos y espectros. Este es el tema de su tema. Gracias por estar acompañándonos. Gracias por seguir al coloquio, ¿no? Damos la palabra. Pues antes que nada, gracias por la invitación a desorientarlos. Entonces, la idea de esta charla es promocionar un poquito el curso de geometría algebraica, la optativa de geometría algebraica. De ahí el nombre de anillos y espectros. Ahora les voy a explicar por qué. Y bueno, ¿por qué es interesante o por qué podría ser interesante para ustedes llevar el curso de geometría algebraica? Pues una de las razones por las que considero que podría ser interesante es que, como han observado a lo largo de la carrera, algo muy importante que encontramos casi en todos los cursos es que siempre tratamos de reducir nuestra teoría a ciertos átomos, piezas fundamentales, bloques de cada área, y a partir de esos bloques empezamos a construir nuestra matemática, y muchas veces es muy fácil probar cosas generales a partir de hacer el estudio de cada uno de los bloques que componen nuestra estructura matemática. Entonces, déjenme hablarles primero de dos áreas que de cierta manera unifica la geometría algebraica. Por un lado, tenemos la aritmética. La aritmética, que en su estudio más básico, lo que hacemos usualmente es estudiar a los números enteros con sus dos operaciones, la suma y el producto. En las estructuras aritméticas, nuestros bloques fundamentales son los números primos. Ustedes saben por el teorema fundamental de la aritmética que cualquier número entero lo pueden escribir como un producto de primos, salvo permutación y, bueno, un signo por ahí que no nos va a interesar mucho. Y por otro lado, tenemos el estudio de la geometría, donde lo que hacemos, si nos vamos a la versión más básica de la geometría, es estudiar a la recta, y sus componentes indivisibles son los puntos. Entonces, déjenme pensar en la recta compleja, ¿sí? Y aquí sus elementos indivisibles, digamos, sus átomos, son los puntos, ¿sí? Entonces, lo que pretendemos, o lo que se pretende en geometría algebraica, es tratar de unificar el estudio de cosas que en principio son bastante diferentes, como la geometría y la aritmética. Tratar de tener una manera de estudiar las dos cosas al mismo tiempo, partiendo de la noción de tener una estructura general algebraica y sus átomos, ¿sí? Entonces, para hacer este estudio, déjenme recordar un poco lo que se ve en un curso de álgebra moderna 2. Si no lo han visto, no se preocupen. En un curso de álgebra moderna 2, un concepto que se estudia es la estructura de anillo, ¿sí? Yo me voy a concentrar en anillos conmutativos con unidad. ¿A qué voy a referir con un anillo conmutativo con unidad? Pues a un conjunto, llamémoslo A, con un par de operaciones donde A con la suma tiene estructura de grupo abeliano, ¿sí? Es decir, tenemos conmutatividad, asociatividad, tenemos un neutro y tenemos un inverso, ¿sí? Y además conmuta, ¿sí? Y con el producto vamos a tener una estructura de monoide conmutativo con 1, ¿sí? Es decir, solo vamos a pedir que la operación sea asociativa
conmute y además vamos a tener un neutro multiplicativo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a entender por un anillo. Bueno, además hay que pedir una propiedad de distributividad con respecto de la suma y el producto que todos conocen, ¿no? Que si multiplicamos un elemento del anillo por una suma es lo mismo que multiplicar el elemento por cada sumando y luego tomarnos la suma, ¿sí? Entonces, así como, por ejemplo, en el curso de álgebra lineal teníamos subestructuras, en el curso de álgebra lineal nuestra subestructura predilecta eran los subespacios vectoriales y además teníamos una especie de funciones muy particulares que preservaban la estructura de espacio vectorial, que eran pues, las transformaciones lineales. ¿Sí? En el mundo de anillos también vamos a tener subestructuras. Subestructuras, en este caso van a ser lo natural, subanillos, ¿sí? Es decir, subconjuntos de A que sean anillos con esta suma y este producto. Y nuestra noción de morfismo pues va a ser la noción que uno esperaría de morfismo, es decir, funciones de un anillo en otro anillo que preserven la estructura del anillo como tal, tanto con la suma como con el producto. ¿Sí? Entonces, un problema con el que se van a topar si no han llevado el curso de álgebra moderna, si ya lo llevaron, ya saben con qué se van a topar, es que si ustedes tienen un morfismo entre anillos, por ejemplo, vamos a pensar en el morfismo de identidad entre anillos. Si ustedes quieren calcular el núcleo de este morfismo, resulta que el núcleo va a ser solamente el 0. Y el 0 entonces no es un anillo conmutativo con 1. ¿Por qué? Porque no tiene el 1. ¿Sí? Entonces, esa estructura bonita del núcleo que teníamos, bueno, esa compatibilidad que teníamos entre estructuras y morfismos en álgebra lineal, aquí se pierde porque en álgebra lineal todos sabemos que el núcleo de cualquier transformación lineal era un subespacio vectorial del espacio. Aquí tenemos un problemita, ¿sí? Entonces, para resolver este problemita, lo que hacemos es introducir una nueva subestructura en el anillo que vamos a llamar ideales. Entonces, un ideal va a ser un subconjunto del anillo tal que este subconjunto con la suma heredada del anillo sea un grupo y además vamos a pedir que si tenemos cualquier elemento en el anillo y ese elemento lo multiplicamos por el ideal, este producto va a volver a caer en el ideal. ¿Sí? Entonces, ejemplos de anillos, pues de ideales, perdón, tenemos varios. Ya vimos el núcleo el 0, perdón. De hecho, el núcleo de cualquier morfismo entre anillos, entre el anillo, va a ser un ideal. Si tenemos, por ejemplo, dos anillos, dos ideales, perdón, I, J, la intersección va a ser un ideal, la suma de ideales va a ser un ideal. Entonces tenemos una gama bastante amplia de esas subestructuras dentro de nuestro anillo. Y estas estructuras van a ser justo las que nos van a ayudar a trabajar la idea que tenía acá de átomos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos trabajando antes, si tenemos un subconjunto de nuestro anillo,
Así como en espacios vectoriales teníamos el espacio vectorial generado por un conjunto de vectores, aquí podemos hablar del del ideal generado por un subconjunto del anillo, y básicamente lo definimos como los elementos que son de la forma R1x1 hasta Rn xn, donde los RIs son elementos del anillo y los XI son elementos del conjunto generador. ¿Sí? Entonces, unos ideales muy interesantes aquí y muy útiles son los ideales que son generados por un único elemento. ¿Sí? Entonces, diremos que un ideal de un anillo es principal si este ideal lo podemos generar por un único elemento, ¿sí? Y si todos los ideales de A son principales, entonces diremos que A es un dominio de ideales principales, ¿sí? Y los dominios de ideales principales van a ser bastante útiles a la hora de hacer cuentas y construir ejemplos, porque luego cuando no tenemos dominios de ideales principales, empezar a jugar con los ideales es un poquito más complicado. Pero con este tipo de ejemplos podemos hacer muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ahora sí, regresando a Z con la suma y el producto, es más o menos fácil estudiar cuáles son los ideales de este anillo. ¿Sí? De hecho, los ideales de este anillo van a ser siempre cosas de la forma un entero por Z. ¿Sí? Y se puede probar que este cuate es dominio de ideales principales, y entonces todos los ideales van a ser generados por un entero. ¿Sí? Pero lo que queremos es estudiar los átomos y no solo los elementos como tal, los elementos arbitrarios. Entonces, si recuerdan, en los enteros teníamos una factorización en primos. Entonces aquí esperaríamos encontrar una especie de factorización de ese estilo también. ¿Sí? Entonces déjenme introducir dos definiciones. Vamos a decir que un ideal I de A es un ideal primo si cuando ustedes agarran el anillo y hacen cociente con el ideal, esto es un dominio entero, y vamos a decir que I en A es máximo si cuando ustedes hacen el cociente por el ideal, más allá de ser un dominio entero, de hecho este cociente es un campo. ¿Sí? Entonces, pues algo que nos gustaría que ocurriera es que esta noción que tengo aquí de ideal primo, de cierta manera estuviera relacionado con los primos que yo conocía de los enteros. ¿Sí? Y pues efectivamente, ¿qué pasa si ustedes se agarran a los enteros y hacen cociente con P? Estos son los enteros módulo un primo. Y si vieron en el curso de álgebra superior, este cociente es isomorfo al campo de P elementos. ¿Sí? Entonces, más que ser un dominio entero, de hecho es un campo. Y entonces, estos ideales van a ser primos y de hecho van a ser máximos. ¿Sí? Entonces, los ideales máximos van a ser todos los de la forma P por Z, donde P es primo. ¿Sí?
Pero además hay otra manera de producir, al hacer un cociente, de producir un dominio entero. Si consideramos n igual a 0, entonces z cociente el ideal 0 es z, ¿sí? Z es un dominio entero, ya no es un campo, pero como sigue siendo dominio entero, entonces podemos decir que los ideales primos de Z son justamente el 0 unión todos los generados por los números primos, ¿sí? Entonces hay una pequeñísima distinción entre ideales máximos e ideales primos, ¿sí? Pero, pues, las cosas coinciden más o menos, ¿no? Nuestra noción que teníamos de primo en los enteros se traduce más o menos bonito a la noción de primo en ideales, salvo que tenemos un cero latoso, ¿sí? Pero ese cero latoso va a ser muy útil, entonces vamos a considerarlo, ¿sí? Ok, otro ejemplo donde se pueden estudiar este tipo de cosas más o menos fácil es considerar los polinomios con coeficientes en los complejos en una variable. Estos, de nuevo, tenemos suma y multiplicación de polinomios, ¿sí? Esto es un dominio de ideales principales, se puede ver más o menos rápido. Y aquí los ideales máximos van a ser los generados por polinomios de la forma x menos a, donde a es un número complejo cualquiera, ¿sí? Y los ideales primos nuevamente van a ser estos, unión el 0, ¿sí? Pero aquí ustedes ya pueden notar que estamos algebrizando las dos nociones que teníamos hace rato de punto y de número primo, ¿sí? Bueno, antes, aquí si quieren pueden hacer el test rápido y ver que si ustedes tienen z módulo nz donde n no es primo, esa cosa no es ni dominio entero. Por ejemplo, piensen en z4, esto es 0, 1, 2, 3, bueno, pensando en representantes de este cociente. Y cuando hacemos, por ejemplo, el producto 2 por 2, eso es 4, pero 4 módulo 4 es 0. Entonces tenemos un producto de 2 no 0 que me da 0, entonces este no puede ser dominio entero, ¿sí? Entonces así vemos rápidamente que efectivamente estos son todos los máximos y estos son todos los primos, ¿sí? Ok, pero regresando a lo que les decía, aquí es, por un lado, tenemos a los números primos de z en un mundo muy aritmético. Estos primos se corresponden con los ideales máximos de z, como pues a cada primo de aquí lo mando al ideal generado, ¿sí? Y por otro lado teníamos puntos de la línea compleja. Por esa observación que estoy haciendo allá, que cualquier ideal máximo se puede escribir como el generado de x menos a, donde a es un número complejo, pues los puntos de la recta se corresponden con ideales máximos de el anillo de polinomios en una variable con coeficientes en los complejos. Como pues a cada elemento a de mi recta lo voy a enviar al ideal generado por el polinomio x menos a, ¿sí? Entonces acabamos de algebrizar esas dos nociones de átomos en términos de anillos e ideales, ¿sí? Entonces pareciera que es interesante estudiar tanto ideales máximos como ideales primos de los anillos. ¿Por qué? Porque esos ideales máximos y esos ideales primos nos dan una generalización bastante grande de la noción de átomo, unificando tanto cosas aritméticas como cosas prácticamente geométricas, ¿no? Trabajar en la recta compleja, ¿sí? Entonces, todavía tenemos tiempo. ¿Puedo borrar esto?
Pero aquí no acaba la historia, este es el primer paso. Porque el curso se llama Geometría Algebraica, no álgebra, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que hicimos ha sido algebrizar aritmética y geometría, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos unificadas estas dos ideas en un contexto algebraico, pues nos gustaría geometrizar ahora las cosas algebraicas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un proceso de geometrización. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para hablar de geometría? Pues mínimo así ya de jodido, lo que necesitamos es un espacio, bueno, un conjunto, y que ese conjunto tenga una topología, ¿sí? Un espacio topológico. Ya con un espacio topológico podemos empezar a ver 2 o 3 propiedades geométricas. Ya después ustedes le pueden llamar geometría riemanniana si meten una estructura riemanniana, geometría compleja si meten estructura compleja, etc. Pero el componente básico es un conjunto con una topología. Entonces nos gustaría construir un conjunto con una topología que fuese compatible con todas estas ideas que acabamos de platicar sobre anillos, ¿sí? Entonces, pues vamos a construir eso. Entonces, recordemos que un espacio topológico era una pareja X tau, donde X es un conjunto y tau es una familia de subconjuntos de X, tal que cumplen ciertas propiedades. Si quieren llamarle a esta familia tau i con i corriendo en un conjunto de índices, pues las propiedades que vamos a pedir para que esta familia de subconjuntos de X sea una topología es que, por ejemplo, el vacío sea un elemento de esta familia de subconjuntos. Después, jugando con complementos, podemos ver que el total también es una parte de esa familia. Que si ustedes se toman dos elementos de esa topología, cuando ustedes se tomen, a ver, déjenme ver qué me gusta más, la unión, vamos a hacerlo con cerrados en lugar de con abiertos como se hace usualmente. Entonces la unión de dos elementos de la familia tiene que estar en la familia, y la intersección arbitraria de estos elementos también tiene que pertenecer a la familia, ¿sí? Usualmente en los cursos de análisis de cálculo 3, estas propiedades se cambian, ¿no? Usualmente hablamos de abiertos y entonces pedimos que la intersección finita de abiertos sea un abierto y que la unión arbitraria de abiertos sea un abierto, ¿sí? Aquí lo estamos haciendo al revés, pero bueno, se puede ver más o menos fácil tomando complementos que son equivalentes, ¿sí? Leyes de De Morgan, álgebra superior 1, para ver la equivalencia. Entonces, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos un conjunto y una familia de subconjuntos que cumplan esas propiedades. Y todo esto asociado, obviamente, a mi estructura de anillo. Entonces, vamos a considerar A un anillo, ¿sí? Entonces, quien va a jugar el papel de mi espacio X va a ser algo a lo que le voy a llamar espectro del anillo, ¿sí? ¿Y quién va a ser el espectro del anillo? Pues van a ser los ideales primos de mi anillo A. En un momento les voy a decir por qué preferimos tomar ideales primos y no máximos. Porque en principio dirían, bueno, pues ¿para qué me tomo los primos si los máximos ya me codifican
tanto todos los ideales primos, tanto todos los primos de aritmética como todos los puntos de la recta compleja en geometría. Entonces, ¿para qué estoy agregando un 0 si en principio pareciera que sobra? ¿Sí? Pero bueno, ahorita voy a explicar por qué no sobra ese 0. ¿Sí? Ok, entonces tengo mi espacio. ¿Y quién va a ser mi familia de cerrados en este caso? Pues voy a declarar tau igual a el conjunto de bichos de la forma BI, donde estos BIs van a ser subconjuntos de este espacio. Entonces, son subconjuntos de este espacio, tienen que ser ideales primos, es decir, P's en spec de A, tal que, aquí siempre me equivoco en la contención, entonces déjenme mejor, veo mis notas para que no les diga mentiras. Los P's que contienen A, I, ¿sí? Y esto va a estar corriendo sobre todos, donde I pertenece al conjunto de ideales de A, ¿sí? Entonces, para cada ideal de A, yo construyo el conjunto BI, ¿sí? Y estos BIs van a ser justo mi familia de subconjuntos de X que van a darme la estructura topológica. ¿Quién sería, por ejemplo, el vacío? Si queremos que el vacío esté ahí, tenemos que encontrar un ideal tal que cuando calculemos B de SI me dé el vacío. Entonces, es más o menos fácil saber, ¿no? ¿Quién sería ese? Pues, por ejemplo, si ustedes se toman B de el total, B del anillo, recuerden que el anillo completo es un ideal. Si no me creen, pueden hacer las cuentitas. Entonces serían los primos en el espectro de A, tal que estos primos contienen a A. ¿Sí? Pero, ¿qué primos contienen a todo el anillo? Ninguno. Porque los ideales primos son ideales propios del anillo. ¿Sí? Si A completo fuera primo, entonces cuando ustedes toman A cociente A, les quedaría 0 y 0 no es un dominio de ideales principales. ¿Sí? Entonces, el vacío lo podemos escribir como B de A. Entonces, el vacío va a ser un elemento de esta familia. Entonces, vamos bien con nuestra topología. ¿Quién va a ser, por ejemplo, B de I unión B de J? Pues nos gustaría que esto fuera el B de algún ideal. Entonces, esto va a ser de hecho B de I intersección J. Y como habíamos mencionado que la intersección de ideales era ideal, entonces este B de esta intersección realmente vive en esta familia. Y por último, si tomamos la intersección de B de Is y corriendo en un conjunto de índices J, B de J, esto va a ser B de la suma de ideales. ¿Sí? Donde esta suma se puede definir extendiendo la noción de suma que mencionamos hace rato. ¿Sí? Entonces ya tenemos un espacio topológico con una topología, ¿sí? Donde los puntos de este espacio topológico van a ser justamente los ideales primos. ¿Sí? Entonces nuestra noción de punto en este contexto es más cercana a la noción de primo en aritmética que a la noción de punto en geometría. Pero, pues como les decía, solo es una ilusión, porque realmente, si ustedes calculan el spec del anillo de polinomios con coeficientes en C en una variable, esto, al menos como conjunto, es isomorfo a la recta compleja, pegándole un punto, pero pues la recta compleja no importa, ¿no? No sé si quieren, péguenle
un punto raro por ahí, pero da lo mismo. ¿Sí? Y spec de Z, pues realmente va a ser, al menos como conjunto isomorfa, a el conjunto de primos y además agregamos el 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy agregando el 0 en todo este proceso? Porque me gustaría que si yo tengo un morfismo entre anillos, ahorita tenemos anillos y a esos anillos le podemos asociar un espacio topológico. ¿Sí? Entonces, lo natural sería que si yo tengo una pareja de anillos y esos anillos están relacionados por un morfismo, pues me gustaría que los espacios topológicos asociados también estuvieran relacionados por un morfismo de espacios topológicos. Entonces, efectivamente se puede ver que si yo tengo un morfismo de anillos, va a haber una relación también de espacios topológicos, solo que va a ir al revés. Vamos a tener en realidad un morfismo del spec de B en el spec de A. ¿Cómo va a funcionar este morfismo? Recuerden que los puntos de este espacio topológico son ideales primos. ¿Sí? Entonces, si a esto le llaman phi, este primo va a ir a dar a phi a la imagen inversa del ideal primo. Y aquí es donde vamos a encontrar un problemita si hubiéramos considerado ideales máximos en lugar de ideales primos. ¿Por qué? Porque si esto es cierto, entonces, dado el morfismo de inclusión de los enteros en Q, deberíamos de tener un morfismo de espacios topológicos del espectro de Q en el espectro de Z. ¿Sí? El espectro de Q es muy fácil de calcular. ¿Quiénes son los ideales primos de un campo? Solo el 0. ¿Sí? Y los de Z, pues ya los conocemos, son el 0 y los de la forma PZ. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde tendría que ir a dar el ideal 0? Pues el ideal 0 tendría que ir a dar a la imagen inversa de este morfismo. Este es el morfismo inclusión, aquí el 0 va a dar al 0. Entonces la imagen inversa del 0 tendría que ir a dar al ideal 0. Si consideráramos solo ideales máximos, el 0 es el único ideal máximo de Q. Los ideales máximos aquí serían solo los primos, sin este 0. Entonces no tendríamos a dónde ir a la hora de intentar definir morfismos aquí en espacios topológicos. Entonces agregamos el 0 porque imagen inversa de ideales máximos no es necesariamente un ideal máximo. Solo podemos garantizar que es un ideal primo. ¿Sí? Entonces, para poder tener una bonita correspondencia entre morfismos de anillos y morfismos de los espacios topológicos asociados, necesitamos considerar ideales primos. ¿Sí? Entonces, pues en un curso de geometría algebraica, lo que se hace básicamente es, una vez que han algebrizado sus ideas de primos, de puntos, etc., es pensar en la correspondencia que hay entre anillos y sus espacios topológicos asociados. ¿Sí? Esta correspondencia va a ser a cada anillo, yo le asocio un espacio topológico que va a ser el espectro del anillo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un ideal, este ideal va a estar asociado a B de I, es decir, a un cerrado del espacio topológico. Otra cosa que podemos ver es que, por ejemplo, si el ideal es primo, entonces el ideal primo va a estar asociado con B de P, pero B de P, ¿quién es? Pues son los primos en el espectro de A, tal que, ¿dónde lo escribí? Allá, tal que P contiene
si quieren llámenlo P', entonces serían los P's tales que contienen a P', ¿sí? Y entonces aquí tendríamos varias opciones, ¿sí? Por ejemplo, si este además de primo fuese máximo, entonces el único elemento aquí, déjenme ponerle prima, que le correspondería sería el P', ¿sí? Es decir, los ideales máximos se corresponden con puntos que además son cerrados, porque este es un cerrado, ¿sí? Si el ideal es primo pero no máximo, ahí hay problemitas, ¿sí? Se va a corresponder con elementos irreducibles del espacio topológico, pero no necesariamente puntos. Ok, entonces pues tenemos una correspondencia más o menos bonita entre digamos, formas de pensar. Por un lado estamos pensando en anillos, en ideales, en elementos indivisibles del anillo, que son ideales primos. Hay que pedir restricciones al anillo para que realmente sea una noción de indivisibilidad, pero son detalles técnicos, ¿no? En dominios de ideales principales, que es de los que hablé, todo funciona bien. ¿Sí? Y por otro lado, pues tenemos espacios topológicos donde podemos hablar de cerrados y podemos hablar de puntos, ¿sí? Entonces, aquí no puse un camino de regreso porque hay que ser cuidadoso con la parte técnica aquí, hay que hablar de ideales radicales, etcétera, para que podamos ir y regresar. Y además, aparte de tener un espacio topológico, necesitamos tener una estructura que se llama estructura de gavilla, que juega más o menos el mismo papel que en geometría diferencial, por ejemplo, juegan las cartas asociadas a la variedad diferencial, ¿sí? Entonces, sí se puede estudiar, sí va a haber una correspondencia entre objetos topológicos con una estructura adicional y objetos algebraicos. Y el punto importante del curso de geometría algebraica es estudiar esta relación y ver qué cosas de geometría podemos traducir al mundo algebraico y qué cosas del mundo algebraico podemos traducir al mundo geométrico, ¿sí? Pero quise hablar un poco de la recta compleja y de los enteros, porque son dos ejemplos muy tangibles donde ustedes pueden maniobrar y jugar con ello y ver como que un poquito más claro por qué en geometría algebraica podemos pensar a los puntos como primos y a los primos como puntos, ¿sí? Entonces, pues es una visión bastante bonito. Esto es un poco hacer geometría algebraica a la Grothendieck jugando con espectros. Aquí a veces en el curso de geometría algebraica 1 se ve la teoría italiana, que es un poquito más, es un poco anterior a la de Grothendieck, y entonces estudian anillos de polinomios y hay cosas interesantes, pero es un poco más limitada que esta noción más topológica, ¿sí? Y entonces, pues ya para terminar, muchas curvas bonitas, por ejemplo, las curvas elípticas que seguramente han escuchado, que son polinomios de la forma y cuadrada igual a x cúbica más ax, si quieren vamos a ponerlo completo, bx más c, cosas de este estilo. Esto, si hacemos esto, en realidad es un polinomio con coeficientes en dos variables. Podemos pensar en el anillo de polinomios con coeficientes en C y dos variables, ¿sí? Y podemos hacer el mismo estudio, tratar de encontrar sus ideales primos, sus ideales máximos, asociarle un espacio topológico, el espectro, y trabajar con él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este polinomio muy bonito y muy útil en aritmética, por ser polinomio, me genera un ideal, ¿sí? Entonces, podemos pensar en el ideal generado por este polinomio, ¿sí? Y entonces,
va a resultar que el espacio topológico que hay que asociarle va a ser el espacio C, X, Y, cociente ideal. Este cociente es un anillo. Podemos hablar de este espectro y estudiar la topología de este espectro o estudiar el álgebra de este ideal en este anillo van a ser bastante equivalentes. No digo que todas las propiedades geométricas se traduzcan a las algebraicas y al revés, pero las suficientes para poder hacer cosas muy interesantes. Y de hecho todo esto está dentro de la versión menos algo de cosas como el último teorema de Fermat, etcétera, que son cosas muy fuertes en aritmética moderna, ¿sí? Entonces, sí, cualquier polinomio que a ustedes se les ocurra, en las variables que a ustedes se les ocurra, se puede estudiar desde el punto de geometría algebraica y se puede estudiar qué ocurre tanto del lado algebraico como del lado geométrico. Y como saben, muchas veces es más fácil probar cosas en el álgebra que en la geometría y al revés, ¿no? Entonces, el tener puentes siempre entre dos estructuras, entre dos categorías de objetos, es muy útil porque siempre a veces cosas que estaban completamente bloqueadas para demostrar de un lado, cuando tú haces ese puente las desbloqueas acá y las regresas, ¿no? Obviamente esa es la parte difícil y esa es la que da medallas, Fields, ¿no? Pero bueno, por el momento los invito a estudiar un poco geometría algebraica, seguro se van a divertir. Como prerequisitos para este curso, lo ideal es llevarla por ahí de séptimo, después de haber llevado un curso de teoría de anillos, álgebra moderna 2. La 1 no les digo porque es obligatoria y la tienen que llevar, ¿no? Entonces, lo ideal sería llevarla séptimo semestre después de álgebra moderna 2 y tal vez a la par de un curso de álgebra conmutativa, que es un curso donde se profundiza más en toda esta teoría de anillos, así a lo salvaje, estudiando anillos a fuerza bruta, ¿no? ¿Sí? Y pues ya, o sea, hay muchísimas cosas. Finalmente todo esto que dije son solo los espectros. Si ustedes han visto un poquito de geometría diferencial, cuando ustedes piensan en una variedad en general o en una superficie, si solo han llevado cálculo, todas estas variedades se pueden construir a partir de abiertos de Rn con funciones aquí, con la propiedad que ustedes quieran, tal que cuando ustedes mandan acá, hay un pegado, hay una compatibilidad en el pegado que se traduce en un morfismo acá bonito a la hora de hacer la composición, ¿sí? Entonces, estos espectros que les estoy mencionando aquí de un anillo, en realidad, si ustedes llevan un curso de geometría algebraica 2, tal vez, se darán cuenta que esto es simplemente el análogo a los abiertitos de Rn. Hay una estructura mucho más general donde lo que hacemos es agarrar espectros y pegarlos para construir unos bichos que se llaman esquemas, que son el objeto fundamental de la geometría algebraica moderna, ¿sí? Entonces, hay mucho camino por recorrer. Nuestros anillos realmente son RNs, abiertos en Rn, y hay todo un trabajo para hacer ese pegado. De hecho, por eso hay que incluir, como les decía, una estructura extra aquí, aparte del espacio topológico, una estructura que nos permite hacer el pegado correcto, que es pues lo que hacíamos en geometría diferencial. Aquí pedimos que estas cosas sean un atlas y el atlas te permite hacer un pegado bonito, ¿sí? Entonces, la noción de atlas de acá se va a traducir a la noción de gavilla en geometría algebraica, ¿sí? Entonces, no les cuento lo demás porque si les cuento todo ya no van a ir al curso, entonces, pero bueno, ahí lo dejo. ¿Tienen alguna duda, algún comentario que quieran preguntarle a este compañero? ¿Dudas? Dime. Estos espacios topológicos me imagino que deben tener propiedades más o menos bonitas, ¿no? Por
ejemplo, de aquí ya se ve que es T1. Los cerrados, ¿no? Híjole, no, de hecho son muy feos, ¿eh? Por ejemplo, no son Hausdorff. Si tú piensas en el ideal cero, por ejemplo, vamos a pensar en este punto, ¿no? En el del ideal cero, ¿sí? Entonces, si quisiéramos calcular la cerradura de ese cuate, pues lo que hay que calcular es el B de cero, ¿sí? ¿Quién es la cerradura de esa cosa? Pues son los primos en el espectro de A, tal que contienen al ideal cero. Ajá. Entonces, ¿qué primos contienen al ideal cero? Todos. Entonces, el B de cero sería el espectro de A. Entonces, la cerradura de este punto es el total. Entonces, tenemos un punto denso en el espacio. Entonces, pues está muy cañón separar cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, los puntos que mencionaron son solo los ideales máximos. Exacto. Aquí en esta correspondencia, haciendo un poco más de cuenta, se puede ver que los puntos cerrados son justo los correspondientes a ideales máximos. Y los demás pueden ser tan feos como este. De hecho, este es muy importante porque pues, puedes generar todo el espacio, tomarte la cerradura del punto, ¿no? Entonces, es muy divertida la topología de estos espacios, ¿eh? Porque se van a encontrar con propiedades muy poco comunes con respecto a cursos de análisis, etc. Sí, el no ser Hausdorff te abre una gama de posibilidades muy, muy interesantes, ¿no? Sí. ¿Más preguntas? Entonces, ¿qué pasa ahí con la compacidad? Puedes... ¿Solo va a ser con los ideales racionales? No. De hecho, se puede ver que el espectro... Bueno, es que la noción de compacidad depende del autor. Algunos piden que exista una cubierta finita. Bueno, que puedas extraer una cubierta finita y que además sea Hausdorff el espacio, ¿sí? Aquí lo más que podemos hablar va a ser la noción de cuasicompacidad. Se puede extraer una cubierta finita de abiertos del spec, sin importar qué cubierta me des, puedes extraer una cubierta finita. Entonces, pero pues obviamente no es Hausdorff, ¿no? Entonces, los geómetras algebraicos prefieren llamarlo cuasi compacto en lugar de compacto, pero funciona bastante bien. Y esa idea de poder extraer una cubierta finita está muy padre porque depende de que cualquier elemento del anillo tú lo puedes escribir como una suma finita de elementos del anillo. Entonces, cada elemento de esa suma te va a codificar uno de los abiertos que están. Entonces, en particular, el 1 lo puedes escribir como una suma finita de elementos. El 1 te genera todo el anillo. Entonces, esos elementos que te generan al 1 van a estar en correspondencia con la cubierta que tú vas a utilizar para cubrir el espectro de A. Entonces, si hay una noción de cuasi-compacidad, obviamente pues, con el problema de lo de Hausdorff, pero hay muchas cosas rescatables. Sí. ¿Otra comentario? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, te agradecemos. Gracias. Llegó Spider-Man. Vamos a